Hola, gente creativa. Nuestro equipo te abre las puertas del podcast con nuevo tema, Inteligencia Artificial y su mirada desde Cuba. ¿Qué es la inteligencia artificial o IA? ¿Cómo acercarnos a esta tecnología para nuestro trabajo diario? ¿Cómo las infancias y adolescencias deben acercarse a la IA? Preguntas que responde hoy el máster en ciencias y candidato a doctor Sabdiel Batista Díaz, periodista de Prensa Latina e investigador, además profesor auxiliar del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Con Creativa, ¿les va? La inteligencia artificial no es algo tan novedoso, ya se está utilizando hace unos cuantos años, y es el uso de algoritmos informáticos para hacer acciones determinadas. En código sencillo, si pasa esto, entonces el software hace aquello. Si tú le das esta palabra clave al software y le pides esta imagen, el software te va a hacer aquello. Coincidencia, si esto, entonces aquello. Matemáticamente. Eso funciona relativamente bien. Por lo general, las inteligencias artificiales, hay algunas que tú les das una base de datos para que ellas aprendan. Igual que un niño, tú le das un libro para que aprenda, a la inteligencia artificial le das una base de datos, que la base de datos puede ser una base de datos digital de acciones de personas en una red social como Twitter o como Facebook. Y a partir de esas acciones, el software aprende sobre qué hacen las personas, sobre qué escriben las personas, sobre ante qué reaccionan las personas, y a partir de eso te puede hacer un perfil de más o menos algunas formas de actuación, incluso de lenguaje. Para un software de inteligencia artificial como un traductor, por ejemplo, tú le das un diccionario, una base de datos de español y de inglés, por ejemplo, y él te va a aprender a traducir, porque va a determinar que la palabra en español casa, en inglés es house, por ejemplo, y donde quiera que vea casa te lo va a sustituir por house. Así funciona un traductor basado en una inteligencia artificial que puede aprender como mismo aprende Google Translator, por ejemplo, que tiene detrás una inteligencia artificial. Esa es, a grandes rasgos, más o menos la explicación de qué cosa es una inteligencia artificial. Un software que permite hacer acciones automatizadas en diferentes sectores digitales a partir de un aprendizaje previo que ha tenido, o hay otros que aprenden de las búsquedas en Internet. Ellos mismos buscan las respuestas en Internet y a partir de eso aprenden. En el caso de Cuba, ¿qué podría significar para nosotros, para profesionales? ¿Cómo acercarnos a esta tecnología para nuestro trabajo diario? Si es posible, brindar algunas herramientas o tips de aplicaciones a realizadores de radio y televisión, periodistas, comunicadores, que pudieran ser útiles. ¿Cómo pudiéramos acercar esas inteligencias artificiales al quehacer diario? A ver, como comunicador, como periodista, ¿cómo lo están utilizando? Hay diferentes medios de comunicación o grupos mediáticos que lo están utilizando. Por ejemplo, Xinhua, la agencia china, en el 2018 ya empezó a tener un presentador virtual. Es decir, un avatar creado a partir de la imagen y semejanza de un presentador humano, que este avatar presenta las noticias, mueve la boca, gesticula y presenta las noticias, pero está basado en el estudio de una persona. Hicieron un estudio, captura movimientos de ese presentador, y a partir de eso hicieron un software que es la imagen de él, que es la que presenta las noticias. Hay otros medios de comunicación, por ejemplo, RTV, Radio y Televisión Española, tiene uno que busca imágenes, busca textos, informaciones de noticias en redes sociales, y a partir de eso hace pequeños cortos en video. Hay otro utilizado también por Radio y Televisión Española que se llamaba Gabriele, en francés, que lo que hizo fue chequear los datos en elecciones. Es decir, si en tal lugar los votos electorales eran 60 y 40, él chequeaba que eso fuera realmente 60 y 40 y se publicaban los datos chequeados de este tipo de evento político. Hay diferentes. En Russia Today, por ejemplo, también tiene un presentador virtual. En este caso es una mujer que también presenta las noticias. Hay una televisora mexicana que también tiene una. Hay varios medios de comunicación americanos, norteamericanos, que tienen inteligencia artificial para noticias sobre resultados en la bolsa, para noticias electorales que sirven para chequear. Hay algunos que se incorporan al editor de texto
del sistema de gestión de contenido que utilizan los medios de prensa y ya te sugiere los hipervínculos que tú debes poner o te sugiere la información de background que tú puedes poner a partir del tema que ya hayas escrito previamente, y así se están utilizando en diferentes lugares. Aquí en Cuba, hasta donde tengo conocimiento, varias personas lo están utilizando para transcribir entrevistas, por ejemplo, las entrevistas en audio, transcribirlas en texto, para generar contenido. Yo lo utilizo para generar contenido de background. Si voy a hablar de, no sé, de un sitio histórico, le puedo pedir al software que me dé información sobre ese sitio histórico y me da la información de background. Esos últimos párrafos de información me los puede generar este sitio. O para generar imagen, también utilizo uno, DALL-E, para crear imágenes. También podemos utilizarlo para crear pequeños cortos de video. Para estas cosas se pueden utilizar en los medios de prensa, en los medios de comunicación. Cuba Debate lo estaba utilizando desde, creo que es diciembre del 22, creo que lo estaba utilizando para dar los resultados de la Serie Nacional de Béisbol. En este caso el software entraba a un sitio del INDER y cogía los resultados de la tabla de anotaciones del partido, y a partir de eso sacaba quién fue el lanzador inicialista, cuántos hits dieron, cuántos jonrones, los resultados, y así funcionaba. Por ahí va más o menos el uso que se le puede dar al software de inteligencia artificial. ¿Cómo las infancias y adolescencias deben acercarse a la IA, teniendo en cuenta que ya muchos niños utilizan teléfonos celulares con conexión? Con fines creativos, educativos, se pueden utilizar los softwares de inteligencia artificial para la creación de imágenes, para dar ideas a los niños, para dibujos, para ilustraciones. También se te puede utilizar la parte de texto. Hay muchos bots de inteligencia artificial que son conversacionales, es decir, que tú le puedes hacer preguntas al software, y tú, un niño que esté estudiando física, le puede preguntar, dime las leyes de la física, y el software te las puede devolver explicadas. O que esté estudiando alguna materia y tú le puedes preguntar las dudas a ese tipo de software. Para cuestiones científicas, de ciencias puras, de ciencias asentadas, se puede utilizar. Ya para una ciencia social que es más subjetiva, ya es diferente. Pero las infancias, los niños los pueden utilizar para aprender mucho, porque estos software tienen el conocimiento. Lo que a veces no pueden interconectar preguntas con respuestas, o interconectar situaciones muy puntuales, pero para el conocimiento sí te sirve. Que si tú, un niño de 10 años, le sabes hacer una pregunta a ChatGPT en español, y tú le vas a preguntar, un niño de 10 años le va a preguntar, no sé, cuáles son los planetas del sistema solar o cómo funcionan las mareas en el planeta Tierra, y el software te va a dar una respuesta acertada para eso, y te puede servir para los niños desde ese punto de vista. Gracias al profe Satiel Batista Díaz por sus opiniones y argumentaciones sobre el nuevo tema de Creativa, inteligencia artificial. Donna Cruz y equipo del podcast, gracias por la escucha, gracias por seguirnos.